Ya, listo, volvemos a empezar. Bienvenidos, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Esta es la cuarta sesión del curso de ECO de Latinoamérica, Introducción a Cuidados Paliativos, y tenemos ponentes de lujo. Entonces, bueno, nuestra facilitadora del día de hoy va a ser Regina. A ver si lo pronuncio bien, Regina, si no tú me ayudas. Okusein Cauli, que es originario de Guadalajara. Ella actualmente está cursando medicina en en esta ciudad y actualmente es profesora asociada a las divisiones de terapia intensiva y cuidados paliativos de Texas, Children's Hospital en Houston, Texas, y es una colaboradora de ICPCN desde hace muchos años. Ha estado en el board y bueno, vamos a super aprovecharla. Y se encuentra el doctor Roberto Campos de Chile con nosotros y la doctora Daniela Arce Cabrera desde Culiacán, Sinaloa, en México. Entonces, bueno, adelante, Regina, todos tuyos. Gracias. Pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos. Y para mí es un honor presentar al doctor Roberto Campos Geldres, preparado en la Universidad de San Sebastián. Posteriormente cursó pediatría en la Universidad Concepción y oncopediatría en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Está certificado por la Academia Americana de Pediatría Integrativa y actualmente trabaja en el Hospital Higueras, atendiendo a niños de alta complejidad y fundó la primera unidad integrativa en el país de Chile. Está también preparado con cursos EPEC basados en St. Jude's y en los cursos que imparte Stefan Friedrichsdorf en la unidad, este, en la Universidad de California en San Francisco, y es un miembro muy activo de la Universidad de Universidades y de la Sociedad Chilena de Pediatría. Entonces, adelante, doctor Roberto. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias por la presentación, Regina. Gaby, tú tienes la presentación, ¿cierto? La vas a proyectar. Bueno, agradecer esta instancia de invitación y de poder, obviamente, expandir el conocimiento de Latinoamérica. Para nosotros es muy primordial y quise agregar algunos puntos importantes en nuestra presentación que tienen que ver con el uso de algunas terapias complementarias. Como ya dijeron, tengo una certificación en pediatría integrativa, entonces obviamente hemos estado trabajando fuertemente eso y también en cuidados paliativos. Bien, la siguiente. Entonces, el tema que hoy se me comentó tiene que ver con el manejo de los síntomas de los cuidados paliativos, más allá del dolor. Eh, y es bastante interesante cómo vamos a poder ir viendo en la trayectoria de la presentación cuáles son estos síntomas y cómo se pudieran manejar. Tenemos varias estrategias desde el punto de vista no farmacológico, farmacológico y finalmente el proceso de intervención. Los objetivos del día de nuestra presentación es, primero, reconocer los síntomas, identificarlos y además ver si están asociados o no a algunas de las enfermedades. Segundo, el manejo de los síntomas. Y tercero, brevemente vamos a hablar de algunas de las técnicas no farmacológicas complementarias que nos podrían ayudar al alivio de estos síntomas. Este cuadro es muy interesante y es muy bonito porque nos permite ver la cantidad de síntomas que se presentan por diferentes tipos de autores, en el cual el número uno es el rango de prioridad, se repiten constantemente tres o cuatro tipos de síntomas que son la disnea, la fatiga, el dolor. Son parte de cómo se han ido estructurando y de cómo han ido avanzando
pero finalmente la cantidad de síntomas que nosotros vemos y observamos en nuestros pacientes es más o menos similar, que corresponde a disnea, náuseas, vómitos, fatiga y dolor. Entonces, para poder comenzar, vamos a hablar acerca de las náuseas y los vómitos. Eh, Siempre hay que comenzar con esta evaluación inicial, buscando si es que existe una causa que pudiera estar produciendo las náuseas y los vómitos. Pueden ser medicamentos, pueden ser enfermedades, y en primera instancia poder instruir tanto al equipo de salud como también a los padres de poder tener a mano algunos tratamientos no farmacológicos que vamos a revisar en las próximas diapositivas, hasta llegar a la intervención farmacológica, de asociar algún antiemético que sea necesario. Entonces, los 4 pasos del manejo sintomático, siempre la historia clínica y el examen físico no deben pasar por alto para buscar si existe o no una causa que pudiera estar generando este problema. No siempre está relacionado con los tipos de la enfermedad o de los cuidados paliativos. Ver los enfoques no farmacológicos, que son las técnicas integrativas que nos ayudan a controlar los síntomas, y llegar finalmente al abordaje farmacológico. Entonces, ¿qué cosas vamos a buscar en la evaluación clínica? Siempre pueden existir muchas causas, dentro de ellas están relacionadas tanto con la enfermedad, también con los medicamentos, y buscar el trabajo multidisciplinario. Podemos trabajar con el equipo de neurología, con el equipo de salud mental, con el equipo del dolor, porque pueden haber algunas causas que nosotros muchas veces como equipo no estamos viendo y que necesitamos la mirada desde la parte multidisciplinaria para poder identificar. Hay que evaluar que no exista un sobreuso de los medicamentos, porque muchos pacientes, a veces por la necesidad del dolor o la necesidad de náusea o vómito, mal utilizan el medicamento porque no lo saben, y eso es importante poder recalcarlo desde el inicio. ¿Y cómo objetivamos que el paciente efectivamente presenta alguno de estos síntomas? Lo hacemos a través de algunas escalas que estén validadas en el área pediátrica. Las náuseas y vómitos es un generador aumentado de estrés o de angustia, ¿ya? Y aquí en esta presentación quise, y me ayudó bastante también Gaby, en el cual podemos ver este termómetro del distrés, ¿ya? Es una escala visual que nos permite autoinformar y ver el nivel de angustia del paciente. Va desde el cero, que es lo que ustedes ven acá abajo, en la parte más verde, hasta el número 10, que es la parte roja, ¿ya? Esta escala es una intervención que está recomendada, pero está dada principalmente en el 100% centrado en el paciente. Es de autoinformación. Es sencilla, es visual y nos permite hacer el monitoreo para ver cuál es el sufrimiento emocional del paciente. Es algo que podemos tener a mano y que podemos evaluar en cada una de las familias o en cada una de las sesiones que tengamos, o incluso también en los pacientes durante su hospitalización. ¿Cuál es la fisiopatología de las náuseas y los vómitos? No me quiero extender mucho en esto, pero recordar que existe el centro de la zona del vómito, ubicado en el tronco encefálico, específicamente en el bulbo, que coordina el reflejo del vómito. Posteriormente tenemos también el sistema vestibular, que está relacionado con el equilibrio y la posición del cuerpo y a los cambios de movimientos que pudieran generar o estimular náuseas y vómitos. Tenemos los estímulos gastrointestinales, que están dados por receptores de distensión, mecanorreceptores, también pueden ser por algún irritante, alguna infección o alguna inflamación. Tenemos después la corteza cerebral, que también es otro de nuestros tipos de receptores, y los quimorreceptores, que son los que detectan toxinas o fármacos a nivel central. Esto es un poco qué tipo de causas pueden generar dependiendo del tipo de receptor. Acá en este esquema se observa cada una de ellas, no quiero entrar en detalles porque no es el objetivo de la presentación, pero si ustedes ven, algunas de las causas de tipo metabólica están relacionadas como con hipercalcemia, insuficiencia renal,
causas farmacológicas, el uso de opioides o quimioterapia, y las causas a nivel vestibular que están relacionadas específicamente con los receptores de histamina y colinérgica. ¿Cuáles pueden ser las causas de náusea y muchas veces acompañadas de diarrea? Ya vimos que pueden ser medicamentos. La quimioterapia es un potente activador del reflejo del vómito, los opioides en dosis creciente y también algunos antibióticos. Los trastornos metabólicos, como la hiponatremia, la hipercalcemia, toxina, los trastornos vestibulares o del movimiento, que tengamos un aumento de la presión intracraneal, procesos ansiosos, que son los que se relacionan con situaciones pasadas que actúan a través de la corteza, y algunos también relacionados con las causas más gastrointestinales como reflujo o dismotilidad. En el caso de la diarrea, están relacionados con síndrome de mala absorción, infecciones o sobrecrecimiento bacteriano, medicamentos también que lo podrían generar, radioterapia o constipación. ¿Cómo podemos evaluar objetivamente que un paciente está experimentando o tiene vómitos y náuseas? Esta escala es una escala que está validada en la población pediátrica en pacientes mayores de 7 años, en la escala BART, en el cual va de un puntaje de 0 a 10, pero visual. ¿Ya? Nos permite hacer una evaluación sistemática, identificar cuáles son los factores desencadenantes y a partir de eso el patrón temporal. Gaby, creo que están comentando algo de que hay un micrófono. Gaby, estás Sí, muteada. es que creo que se escucha porque estás en el hospital, ¿cierto, Roberto? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, se escuchaba algo, todos los micrófonos estaban cerrados, Ah, pero perfecto. te escuchas bien, no, no pasa nada. Ah, ya, vale, ya. Entonces, a través de esta escala, que es una escala visual, nosotros podemos utilizar tanto en el ambiente intrahospitalario como también en la consulta externa para poder tener una base de nuestros pacientes y también, pero para también hacer un seguimiento. Siguiente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es corregir la causa si es que la identificamos, cuando sea posible, ya sea por causas de medicamentos, causas mecánicas u otro tipo. Vamos a recurrir a las estrategias no farmacológicas y dentro de ellas las que tienen mayor evidencia científica son ver los puntos de acupresión, control ambiental y la aromaterapia y la administración de algún medicamento o de acuerdo a necesidad o requerimiento del paciente. Entonces, los tratamientos no farmacológicos son estas terapias integrativas que nos van a dar un apoyo tanto y ayudar desde el punto de vista físico y emocional y van a mejorar la funcionalidad y la calidad de vida. Hay que recordar que los tratamientos complementarios son complementarios al tratamiento convencional, no son alternativos, no reemplazan un tratamiento convencional, sino que potencian el efecto de algún otro medicamento convencional asociado como antiemético. Y para eso hay diferentes tipos de terapias que sí tienen evidencia científica y es una de las diferencias cuando nosotros hablamos de terapias complementarias versus terapias integrativas. Las terapias complementarias son algunas que probablemente a veces no pueden tener evidencia, versus las terapias integrativas son terapias que sí tienen evidencia científica y que además son seguras para los pacientes. Y de eso podemos destacar las siguientes. Bueno, la primera de ellas, y que no tenemos que olvidarnos, es la adaptación de la alimentación. Un paciente que está sufriendo náuseas o vómitos, se deben ofrecer pequeñas porciones, siempre a una temperatura más templada. Las temperaturas aumentadas de calor generan mayor estimulación de náuseas y vómitos, por lo tanto, se recomienda que muchos de los alimentos fríos sean durante la mañana y de una textura que sea sólida o semisólida, fraccionado varias veces al día, 6 o 8 veces al día, y que su última comida al menos sea 2 horas antes previa a dormir. Se puede administrar algún otro tipo de infusión, como infusión de jengibre,
O también está la opción de utilizar algunos fitofármacos que existen en algunos lugares, como que son derivados también de jengibre. El control ambiental, evitar los olores desagradables, está relacionado principalmente cuando el paciente está en el lugar donde se cocina o ingresa la bandeja con la alimentación a la misma habitación, tratar de evitar eso y utilizar o entrar solamente el plato. Y los puntos de acuprensión destinados son, como ven ahí en la fotografía, el punto P6. Incluso existen unas pulseras que se llaman C-bands, en el cual permite que ese puntito genere o que esté estimulado de manera constante. Se pueden utilizar también con un aceite esencial, que puede ser de limón o jengibre, que ayudaría o incrementaría el efecto contra las náuseas y los vómitos. Bien. Ahora, desde el punto de vista de los antieméticos, que es lo que nosotros tenemos disponible actualmente, están los antagonistas de la serotonina, ¿ya?, que van hacia el receptor tipo 3 de la serotonina y tienen un efecto tanto central y periférico. Segundo, tenemos los receptores de la dopamina, antidopaminérgico, que lo que nos van a generar es una acción a través del receptor D2 a nivel del tronco encefálico. Tenemos los antagonistas de la histamina, que son los receptores H1, tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel vestibular. Tenemos los anticolinérgicos sobre los receptores de acetilcolina, y tenemos antagonistas más nuevos, como es el caso del aprepitán, que es un antagonista del receptor de las neuroquinas tipo 1 y de la sustancia P. Actúan a nivel central y a nivel periférico. Existen otros medicamentos, como es el caso de los corticoides, que actúan por diferentes vías. Una de ellas es disminución de la inflamación o manejo del estrés. También las benzodiazepinas podrían ayudar en este proceso de disminución de la ansiedad, y también indirectamente por su acción sobre los receptores GABA, que podrían generar también un efecto beneficioso. Hay náuseas que son producidas por los opioides y tienen que ver, son dosis dependientes y muchas veces también dependen de cada paciente. Hay pacientes que son mucho más sensibles que otros a presentar las complicaciones de náusea o vómito. Se pueden utilizar los antidopaminérgicos, particularmente en aquellas causas que son producidas por los opioides, en el caso de la metoclopramida o la haloperidol, los antihistamínicos que van a ir hacia el sistema vestibular, los antagonistas de opioides, recordar que la naloxona y la buprenorfina en dosis bajas podrían aliviar las náuseas, y en algunos casos necesitamos también hacer la rotación de opioides para evitar los efectos secundarios asociados a la anterior. Algunos antidopaminérgicos, la metoclopramida, acá está la dosis necesaria, el mecanismo de acción, como ya dijimos, va hacia el receptor D2 de la dopamina, pero también al receptor de la serotonina, y su acción procinética alivia la éstasis gástrica a nivel periférico. ¿Ya? Hay que recordar que está contraindicado en obstrucción intestinal, y muchas veces lo que sí nos puede generar son estos efectos extrapiramidales o síntomas extrapiramidales. Algunos otros antidopaminérgicos, como el haloperidol, acá están las dosis asociadas, es un antagonista de la dopamina solamente, del receptor D2, muy bueno para el control de las náuseas, y hay que evitar también porque produce una prolongación del QT, entonces hay que estar atento en pacientes que tengan además alguna cardiopatía o algún trastorno de la conducción. ¿Qué otro antidopaminérgicos se podrían utilizar? Está la clorpromacina, la venpromacina o la olanzapina, ¿ya? Ambos tienen múltiples efectos dependiendo, obviamente, lo que uno encuentre en cada uno de sus centros, tanto a nivel latinoamericano. Entonces, los vómitos y las náuseas que pueden ser inducidas por quimioterapia, que es lo que nosotros vamos a poder utilizar, vamos a utilizar, y es lo que más lo más ampliamente hecho, son los antagonistas de los receptores de la serotonina, como el ondansetron, la metoclopramida, los corticoides que potencian el efecto antiemético y además de actuar por otras vías que disminuyen el proceso inflamatorio y el proceso de estrés, las benzodiazepinas, disminuyendo el proceso ansioso, que actúa a través de la corteza,
Los antagonistas dopaminérgicos, en el general, aquellas náuseas que son persistentes o refractarias, y los antieméticos más nuevos, que son los antagonistas del NK1, como la prepital, que actúa a nivel central y a nivel periférico de manera más potente. En aquellos síntomas como náusea o vómito que sean más refractarios, que lo que nosotros tenemos que ver es, hay que ver primeramente el perfil de cada uno de nuestros pacientes y ver también el perfil de efectos secundarios de algunos de los medicamentos. Se pueden hacer combinación con diferentes medicamentos que vayan a los diferentes mecanismos de acción, pero siempre hay que evitar los medicamentos de la misma clase, porque pueden producir un efecto acumulativo y además saturan los receptores asociados a cada uno de ellos. Entonces ya el efecto se pierde. Por eso es importante utilizar medicamentos que tengan diferentes mecanismos de acción y evitar siempre combinaciones como clorpromacina, metoclopramida o haloperidol, porque estos podrían aumentar el efecto secundario y disminuyendo el efecto terapéutico. Ahora vamos a pasar a otro de los síntomas que está descrito que tiene una alta prevalencia relacionado principalmente con la disnea. La disnea, si nosotros la definimos, es una experiencia de falta de aire o incapacidad de respirar lo suficiente y es subjetiva, ¿ya? Produce incomodidad tanto para el paciente, pero muchas veces también produce alta ansiedad o incomodidad para la familia y el equipo clínico. No se relaciona con taquipnea y no es la observación objetiva de la respiración rápida o difícil, por lo tanto, muchas veces es reportada por el mismo paciente o por la familia o por el equipo clínico asociado a él. Entonces, la disnea dijimos que era una sensación subjetiva de dificultad para respirar o falta de aire. Tenemos algunas estrategias posturales que nos van a ayudar y dentro de las técnicas integrativas tenemos la opción de la respiración diafragmática que nos va a ayudar al proceso de oxigenación. También tenemos que medirla de manera objetiva con algunas de las escalas. Y acá aparece la primera de las escalas, que es la escala de Snea de Dalhousie, en el cual se puede utilizar tanto en ambientes hospitalarios o clínicos, es más bien cuantitativo y va en un puntaje de 0 a 4. Desde sin disnea, disnea leve, disnea moderada, severa o disnea extrema o muy severa. De esta manera podemos documentar la característica del paciente y de cómo está su basal y cómo va evolucionando de acuerdo a diferentes características. Existen otro tipo de escalas, como la que observan al lado, que es una escala más visual, en la cual se puede utilizar en pacientes un poco más pequeños para poder determinar efectivamente el grado de disnea. Hay otro tipo de escalas, como la escala de Borg modificada, que también da un puntaje de 0 a 10, pero una de las más válidas son estas dos que están acá en la diapositiva. Las causas comunes de disnea en los pacientes con cuidados paliativos no siempre tienen que ver por su enfermedad o por la progresión de su enfermedad, también pueden tener infecciones asociadas, neumonía u otras infecciones del tracto respiratorio. También considerar en pacientes que están en quimioterapia o postquimioterapia o con alguna causa oncológica, la anemia también es una causante importante de disnea. La debilidad muscular, pacientes que ya son más desnutridos y que tienen disminución de su musculatura, pueden generar también este proceso. El compromiso del tumor sobre otras estructuras, tanto del tejido pulmonar o de la vía respiratoria. Y no debemos olvidar también el componente de salud mental, de ansiedad, que podría exacerbar el proceso de disnea. Y en algunos casos con pacientes que tengamos con alguna causa de tipo cardiológica que pudiera estar relacionado con un edema pulmonar o una cardiomiopatía. ¿Cómo vamos a tratar la disnea? Lo mismo que mencionábamos anteriormente, ver si tenemos la causa, cuando es posible, y determinar cómo se puede hacer.
ir hacia medidas generales como son el posicionamiento, el control ambiental y las técnicas de respiración. Existen diferentes tipos de formas o técnicas de respiración, sobre todo en los niños, los más pequeños, que tienen que ver cómo solo con decir soplar velas, eso puede ayudar a disminuir o a bajar el proceso de ansiedad. Las intervenciones farmacológicas, los opioides es el tratamiento de primera línea y segunda línea podemos pasar a las benzodiazepinas. Terapias un poco más específicas pueden ser el oxígeno, aunque no sea necesario, sino que por un confort del paciente, algunas quimioterapia, radioterapia o cirugía dependiendo de, y hay que recordar siempre un enfoque multidisciplinario. Se debe abordar desde todos los puntos de dimensión físico, emocional, social o espiritual que pudieran estar exacerbando el cuadro subjetivo de la disnea. ¿Cuáles son las medidas no farmacológicas? Se puede utilizar un ventilador manual que puede estar cercano al paciente, un entorno apropiado, evitar aires que tengan temperatura muy alta y posicionar al paciente para mejorar su confort, al igual que también la oxigenoterapia, que está relacionado con el confort y con la comodidad del paciente. En el caso de las técnicas de relajación y de apoyo emocional, que era lo que yo les mencionaba anteriormente, la respiración diafragmática es la que ha tenido mayor evidencia y que puede ser con algo tan simple como soplar velas en los niños más pequeños o se puede enseñar la técnica del 4-7-8, en el cual se inspira en 4 segundos, aguanta la respiración 7 segundos y expira en 8 segundos. A lo mejor 7 y 8 pueden ser un poco muy largo para niños más pequeños, así que se puede hacer 4, 4 y 4. Inspira en 4 segundos, retiene 4 segundos y expira en 4 segundos. De esa manera ayudamos dos cosas. Uno, el manejo de la disnea, pero también disminuye el proceso de ansiedad asociado a la disnea, tanto para el paciente, pero también como para la familia. Y existen otro tipo de técnicas como la musicoterapia, la ludoterapia o la imaginería con visualización que también permite que el paciente disminuya su proceso de ansiedad relacionado a la disnea. La imaginería guiada es muy interesante y tiene bastante evidencia científica. Nuestros amigos psicólogos siempre la utilizan como una herramienta para tener a mano y además es una herramienta que enseña mucho a los papás para estar en casa, ¿ya? El paciente tiene que estar en una posición cómoda, se hace un foco de atención, generalmente es con ojos cerrados o enfocados en algún punto, se hace una conciencia de la respiración y ahí pueden hacer este tipo de patrones de que yo les mencionaba 4-7-8 o 4-4-4 y comienza la visualización diferente de obviamente, de lo que el niño quiera, ¿ya? O que de lo que se haya acordado previamente con él, o los papás mencionan cuáles son sus lugares favoritos o cuáles son sus dibujos favoritos o sus sueños. Se hace un retorno gradual, moviendo suavemente y abriendo los ojos también lentamente. De esta manera también es un tip práctico para tener a mano tanto en los pacientes que están hospitalizados o incluso aquellos que van a ir a un procedimiento, como una vía venosa o punción de un catéter. Dentro de las intervenciones farmacológicas, nuestro gold estándar es la morfina, la primera línea. Sus mecanismos de acción en general son bastante, tan relacionados a nivel del tronco cerebral, pero también a nivel pulmonar o local, y lo que hace es reduce el impulso respiratorio y la respuesta a la hipercapnia y a la hipoxia, y reduce el consumo de oxígeno mediante la vasodilatación pulmonar. Es un excelente aliado y nos permite también ayudar en el proceso doloroso. La dosificación inicial hay que partir con la menor dosis posible para el paciente. La opción que tenemos es utilizar diferentes tipos de vía, ya sea vía oral, vía subcutánea, vía intravenosa o incluso en algunos lugares también está la posibilidad de utilizar algunos parches transdérmicos para disminuir el proceso.
Se puede usar de uso rutinario por horario o también de acuerdo a demanda. Hay que ir titulando de acuerdo a cada uno de los pacientes y acá abajo está anotada la dosis de inicio y de cómo podríamos ir aumentando progresivamente cada uno hasta aliviar los síntomas de la disnea. La benzodiazepina son nuestra segunda línea de tratamiento. Muchas veces puede ser una terapia coadyuvante a los opioides. Está documentado el lorazepam en las dosis que ustedes observan ahí y secundariamente también está el midazolam dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren y tengan la disponibilidad. Lo que hacen disminuye la percepción del dolor y además son útiles como para el componente ansioso asociado a la disnea. Para finalizar, quise hacer un poco cuadro resumen en el cual sale la bibliografía y también cuáles son las terapias que han permitido hacer o aumentar la evidencia en cuidados paliativos. Tenemos la acupuntura, que es la inserción de agujas en lugares específicos. Dependiendo de la edad del paciente, existen unas agujas que son más pequeñas, que son como unos stickers, que en algunos lugares le llaman chinchetas, que también tienen una aguja muy pequeña, pero es para los niños que tienen miedo a las agujas o pacientes que son muy pequeños y se van poniendo en los puntos de acuprensión o puntos que son bastante beneficiosos y ahí ayudan bastante, sobre todo en pacientes que tienen poca movilidad. ¿Ya? Y los metaanálisis han demostrado reducir el dolor y las náuseas en los pacientes pediátricos. Si no tenemos la opción de acupuntura o es muy riesgoso, dependiendo del paciente, se pueden utilizar los mismos puntos de acuprensión y el punto que mencionaba anteriormente, que es la zona anterior del brazo, que es el punto P6. Con algún aceite de aroma esencial podría potenciar este efecto. El segundo de ellos es la aromaterapia, que ayuda desde el punto de vista de las náuseas y los vómitos relacionados a quimioterapia. Los estudios actuales y más recientes en pediatría demuestran la efectividad del uso de aceites esenciales de jengibre, pero también de algunos cítricos como limón o mandarina podrían ayudar. ¿Por qué? Porque además el aroma es dependiente de cada niño. Entonces muchos niños puede generar la acción del jengibre, producir mayor cantidad de náusea o vómito. Entonces, hay que cambiar eso por otro tipo de aroma que puede ser cítrico o también pueden ser mentas, también podrían ayudar al proceso de disminución de las náuseas y los vómitos. Y las técnicas de relajación, la respiración diafragmática y la visualización guiada han demostrado ser efectivas principalmente en procesos de ansiedad o disminuir el estrés y aumentar el confort de los pacientes. La musicoterapia ha permitido también un trabajo desde el punto de vista de la ansiedad y del dolor, pero también está relacionado como una técnica de distracción. Y esta técnica de distracción nos va a permitir a nosotros poder enfocarnos en efectivamente los síntomas relacionados más con los recuerdos, como con la corteza y todo lo demás de experiencias previas. Al igual que la terapia del juego, ambos son relacionados con el proceso emocional y de reducir la ansiedad en estas pacientes en cuidados paliativos. La masoterapia, que son estas técnicas de masaje, pueden reducir el dolor y aumentan o potencian la efectividad si esto se utiliza con algunos aceites esenciales. Los aceites esenciales utilizados para el dolor está un componente llamado ylang-ylang que deriva de una planta y de una raíz y que aumentaría el efecto analgésico, además complementado ya con el uso de algunos opioides u otros analgésicos farmacológicos. Las técnicas de acuprensión, que era lo que yo les mencionaba anteriormente, si el paciente o no tienen el acceso a la acupuntura, se pueden presionar estos puntos de acuprensión. Lo ideal es que el punto de acuprensión sea no más allá de 30 a 40 segundos y si se combina con el aceite esencial puede aumentar la efectividad. El ejercicio suave, como el yoga o actividades que generan, hay algunas intervenciones más nuevas que se llaman intervenciones basadas en la naturaleza, que permiten el contacto con la naturaleza y el movimiento del paciente
disminuyen también el estrés y mejora el proceso ansioso o el proceso relacionado a esto. Y la educación y el apoyo familiar, algo que conversábamos ayer con Gaby y con Dani, que tiene que ver que muchas veces nos olvidamos que la comunicación también es tratamiento. Y si nosotros tenemos una buena comunicación con el paciente y con su familia, probablemente, y además generamos una buena ruta para el paciente sin las complicaciones de lo que hacemos, muchos de los síntomas se pueden subsanar. Sí. Ah, Entonces, com- como resumen, eh, siempre en el caso del náusea y vómito, buscar cuál es la causa que lo está produciendo, ir hacia las técnicas no farmacológicas que podemos manejar y que tenemos varias, dentro de ellas la acupunción, la alimentación, el ambiente y la administración programada de medicamentos no en caso de SOS. Igual siempre hay que generar una hoja de ruta para ayudar al paciente en caso de alguna complicación. En el caso de la disnea, el gold estándar es la morfina, seguido de segunda línea las benzodiazepinas y el manejo también del ambiente y de algunos ejercicios relacionados con la respiración diafragmática y este abordaje multidimensional. Siguiente. Entonces, para finalizar, la evidencia es clara, el manejo adecuado de los síntomas salva la calidad de vida y nuestra responsabilidad en ese conocimiento llega a cada rincón y a cada niño sin excepción. O sea, tenemos todavía estrategia, a pesar de que yo sé que es limitado los recursos farmacológicos o de acceso que tenemos en algunos lugares de Latinoamérica. Es importante poder tener también herramientas desde el punto de vista no farmacológico que podemos aplicar en el día a día con nuestros pacientes y con sus familias. Muchas pues, gracias. muchísimas gracias, compañero. Y estamos a sus órdenes para pasar ahora a la presentación del caso. Excelente, excelente su presentación y se la agradecemos mucho. Sí, y no veo preguntas, no sé si alguien tiene dudas o preguntas, Regina, tenemos unos minutitos para ver si tienen dudas o preguntas. Ya tienen ahí una preguntilla. ¿Les parece si se la leo? Dice Carlos Vale. Benítez. eh, ¿Se puede indicar de forma predictiva las medidas no farmacológicas al paciente y familiares? Sí, claramente cuando uno arma el mapa de ruta y todo lo demás, uno puede ir evaluando. Ahora, como les decía, muchas veces son dependientes de cada paciente. Hay pacientes que son muy exacerbados las náuseas y los vómitos y hay otros que con el mismo tipo de tratamiento, mismo quimioterapia, tienen incluso muchas veces no náuseas ni vómitos asociados. Entonces, es como muy dependiente del paciente. Pero siempre deberíamos tener una hoja de ruta con todas las cosas o trazado el plan para el manejo de estos síntomas. Ok, muchas gracias. Bueno, te felicitan por una excelente presentación. Regina, creo que ahí hay otras, ¿verdad? Eh, Sí, hay, creo que sí. Este, eh, hay una referente al uso condicional y preventivo en caso del uso del opioide. A lo mejor podemos ahondar en esta pregunta un poco en el caso de la disnea, me imagino. Sí, creo que sí, más abajo puso que cuál es más sí, efectivo para vómito o es igual para náusea. ujú. Eh, En general, bueno, el uso condicional preventivo del uso de los opioides hay que ir siendo bien responsable en eso y ir viendo la dosis, incrementándola y relacionada, pero no entiendo a qué más se refiere en eso. Si se nos puede explicar a Héctor. Es que dice que si se justifica el uso condicional preventivo en caso de uso de opioides. Va a ser dependiente
de cada paciente en realidad. Hay que ir evaluando. Muchos casos, en lugares que sí tienen acceso a fármacos, lo utilizan de manera inicial para ver la respuesta del paciente. Usa ondansetron, sublingual, como tenerlo de manera preventiva y se va desescalando hasta ir viendo la respuesta del paciente. Va a depender un poco también del acceso que tengamos a esos medicamentos. Y también vale la pena recordar que cuando usamos opioides, en el caso de la disnea, generalmente comenzamos con la dosis baja, generalmente la mitad de lo que utilizaríamos en el caso del manejo del dolor. Entonces, cuando es disnea y queremos aplicar opioides, la dosis inicial es mucho más baja, es la mitad de lo que se recomendaría para el manejo del dolor, pero hay que adecuar a cada paciente, como dice nuestro compañero. Hay una manita levantada de la doctora Ruth Kinman. Adelante y ahorita vemos otras tres preguntitas. ¿Les parece? Hola, Regina y Roberto. Quería preguntarte, porque la verdad que nosotros quizás en general cuando hablamos de náuseas y vómitos y de complejo emesis, uno tiene el esquema generalmente para el tema del paciente oncológico. Incluso vos mencionabas un esquema, nosotros tenemos un esquema que equipara la cantidad de tiempo de las náuseas y los vómitos para ver el poder emetógeno de las drogas y también poder hacer prevención, ¿no? Pero quería preguntarte tu experiencia, porque nosotros aquí en Argentina utilizamos bastante el tema de la levomepromacina. Si nos vamos un poquito, porque la levomepromacina, digamos, actúa sobre el centro de vómito diferentes, como vos bien dijiste, receptores, y además tiene un poder sedativo y analgésico. Y en algunas ocasiones, la verdad que lo usamos mucho más que el haloperidol, que lo dejamos, digamos, no lo utilizamos tanto. Entonces, quería preguntarte un poco tu experiencia con la levomepromacina. Bueno, nosotros en específico no lo utilizamos acá, en nuestro centro, en nuestro hospital. Lo que tenemos a mano son ondansetron, granicentrón y actualmente no hemos podido acceder a estos receptores del NK1 como el aprepitant y nos ha llamado bastante la atención que la respuesta al aprepitant es bastante milagrosa, por así decirlo, y que nos ha permitido funcionar de mejor manera. Ahora, obviamente que los recursos son más limitados y todo lo demás y lo utilizamos en pacientes muy seleccionados, pero es lo que tenemos y actualmente nos ha funcionado. Ese es como nuestro protocolo. No tengo experiencia con lo que tú mencionas. Y desgraciadamente no tenemos la levomepromacina en Estados Unidos, pero sí, como indica la doctora Ruti, es extremadamente útil en el paciente con muchos vómitos y náuseas, y también tiene un papel importante en otros síntomas que vemos al final de la vida, pero desgraciadamente no está disponible en muchos países. Se usa ampliamente en Europa y estamos viendo que en Argentina, pero desgraciadamente no disponible. Hay otras dos preguntitas. eh, Creo que queda minuto para una. Dice, ¿la rotación de opioides en niños se realiza como en los adultos o existe un diagrama diferente? Existe unos diagramas que son levemente diferentes, que si quieren se los podemos compartir o nos pueden escribir y se los podemos entregar y hablar más en detalle de eso. Ningún problema. Ok. ¿Y en qué dosis sublingual se puede usar el ondansetron? Se utilizan dosis de 0,15 miligramos por kilo y lo bueno del ondansetron es que se puede utilizar en dosis cada 8, cada 6 horas como máximo. Entonces tenemos el rescate por lo menos asociado a eso. Ok, gracias. Y le preguntan a la doctora Regina,
si la disminución de dosis de morfina en disnea es para prevenir el principio de doble efecto. Siempre hay que considerar el principio de doble efecto, pero lo que sabemos es que las dosis bajas de morfina este, actúan sobre los receptores, tanto a nivel pulmonar como a nivel del bulbo, para prevenir eh, la progresión de la disnea y aliviarla en dosis más pequeñas que lo que se requiere para el control del dolor severo. Entonces, es, como ha dicho nuestro compañero a lo largo de la plática, hay que adecuar a cada paciente, pero cuando comenzamos un opioide para el control de la disnea, generalmente es la mitad de la dosis que hubiéramos elegido para el control del dolor. Y bien, gracias. Entonces, bueno, creo que seguimos a lo del caso. Adelante, doctora Regina. Gracias. Listo, entonces la doctora Regina ahora va a presentar a nuestra ponente de caso. Muy bien, me da muchísimo gusto presentar a la doctora Daniela Arce Cabrera. Es también colega mexicana del Hospital Pediátrico de Sinaloa, Oncovita, Hospital Sharp, y pues nos va a presentar el caso clínico para discusión. Muy bien, muchas gracias. Vamos a presentarlo de manera rápida para tener oportunidad de discutir y complementar con lo que presentó el doctor Roberto. Como preguntas para tener oportunidad de reflexionar durante la presentación de este caso, quise formular las siguientes. ¿Qué estrategias permiten anticipar y controlar síntomas en casa para evitar hospitalizaciones al final de la vida? ¿Y cómo podemos fortalecer la comunicación y la toma de decisiones compartidas, tanto entre el equipo, con el paciente y con la familia? El caso clínico se trata de un paciente masculino de 12 años de edad. Él tuvo el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda que evolucionó a refractariedad. Y algo muy importante es que él vivía a 25 kilómetros del hospital. Él se diagnosticó de manera inicial en diciembre del 2019 con leucemia linfoblástica aguda B, aparentemente sin alteraciones genéticas, y se catalogó como de alto riesgo por edad. Tuvo una recaída en el 2021 combinada de alto riesgo por temporalidad y los sitios afectados. Durante el primer diagnóstico, que fue en diciembre del 2019, se inició el protocolo Total 15 de San Judas, donde como única complicación presentada fue neuropatía periférica secundaria vincristina, que se controló con dosis de gabapentina y rehabilitación. Ya en la recaída, que sucedió durante la semana 94 de mantenimiento, casi para finalizar el primer esquema de tratamiento, se inició un segundo tratamiento, y aquí vale la pena presentar que él inició con dolor neuropático y limitación funcional a pesar de que ya estaba controlado. Se exacerbaron nuevamente estos síntomas y eso fue algo que me llamó la atención, y fue que decidí realizar los estudios donde se confirmaba la recaída. Utilizamos el esquema inglés UK-AL y tuvo buena respuesta con una en remisión y una enfermedad mínima residual negativa al final de la inducción. Se inició protocolo de trasplante. Sin embargo, tanto por los tiempos de espera como por otras circunstancias logísticas y administrativas, nuevamente presentó datos de actividad tumoral, evolucionó a la refractariedad y ya no respondió a tratamiento de manera adecuada. Hablamos de manera conjunta con el equipo y los familiares y el paciente, y se decidió manejo de quimioterapia metronómica con pulsos de prednisona y 6-mercaptopurina.
que posteriormente cambia de dexametasona. em, y más adelante les voy a explicar el por qué. Su última hospitalización, que sucedió en fin de semana, fue porque hubo exacerbación de la disnea. Pues los papás tuvieron miedo, decidieron acudir al hospital. Se inició infusión de midazolam y morfina. Con adecuado control, sin embargo, el médico de guardia decidió intubación y reanimación cardiopulmonar a pesar de los deseos de los familiares y el paciente. Sin embargo, estos fueron sin éxito por obvias razones y su fecha de función fue el 20 de noviembre del 2021. Durante esta fase de tratamiento del paciente, el dolor neuropático, prurito, náuseas y disnea fueron los principales síntomas que estuvimos controlando. El primero se manejó de manera adecuada con rehabilitación kilodía cada 8 horas y cuando este era muy intenso, dosis extra de tramadol lo controlaba de manera adecuada. Posteriormente se inició, aquí me faltó poner infusión continua de morfina una vez que estuvo hospitalizado. En cuanto al prurito, se le dio manejos de cuidados de la piel, tanto por clínica de heridas como por dermatología, y se manejaba con loratadina 10 miligramos al día y cuando este llegaba a ser muy intenso, se agregaba cetiricina cada 12 horas. Sin embargo, con la primera administración de loratadina fue suficiente. En cuanto a las náuseas, la aromaterapia fue de mucha ayuda para él. La naranja le encantaba, lo relajaba y le controlaba las náuseas, además de la difenhidramina en caso de ser muy persistentes y el ondansetron, cualquiera de las dos que tuviera a la que tuviera acceso y se controlaban de manera adecuada. En casa, él tenía oxígeno suplementario, sin embargo, ya estando de manera hospitalizada, fue que se inició el midazolam y se inició la infusión continua de morfina. En cuanto a las escalas de evaluación que utilizamos en el para tomar las decisiones adecuadas para el control de síntomas, aunque en la escala numérica de dolor él nos decía a veces que tenía un 2, un 3, un 4 cuando iniciaba, nosotros pues lo veíamos em, en su facies, en realidad cómo estaba, entonces también em, nos apoyábamos en esa y afortunadamente en ambas hubo mejoría una vez instauradas estas intervenciones, tanto farmacológicas como no farmacológicas. También por la limitación funcional utilizamos la escala de Lansky, donde él estaba entre 30 y 40%. Y también una vez que se diagnosticó la refractariedad de la enfermedad, implementamos papas para poder tomar decisiones y también planificar todo el manejo que se iba a llevar a cabo. Aquí tenemos pues la escala de Lansky. Y aquí les muestro papas donde se contesta un cuestionario de acuerdo a la puntuación. Es como el escalón en donde vamos a implementar cierto manejo en estos pacientes. Cuando nosotros tomamos la decisión de iniciar este manejo, había varias preocupaciones, principalmente el paciente. Él era el hermano mayor. Mientras sus papás iban a trabajar, pues él estaba a cargo de sus hermanos y esa era su preocupación principal. Él estuvo muy consciente siempre de su enfermedad, entonces el temor cuando él no estuviera era más que nada quién iba a cuidar a sus hermanos, cómo iban a conseguir sus papás el dinero para los traslados y las consultas, aún en esta fase de tratamiento. ¿Quién iba a leer las recetas, las indicaciones y algunas otras cosas? Porque los papás no sabían leer y escribir, entonces él era, por eso él era muy consciente de su enfermedad. Y además, en esta fase de tratamiento se le regaló un celular para mantener una comunicación más efectiva, se podían hacer videollamadas y todo. Y pues era su preocupación a quién se le iba a dejar porque no se lo quería dejar a sus hermanos porque no iban a prestar atención en la escuela. En cuanto a mamá y papá, más que el recurso económico, ellos tenían la preocupación de cómo transportarlo a sus consultas, más que nada por los horarios. Y también era una preocupación muy importante durante el protocolo de trasplante, que fue cuando empezamos a tomar estas decisiones, quién cuidaría a sus otros hijos, porque ambos querían estar presentes con el paciente. Y en cuanto a las preocupaciones de los hermanos, porque también nos involucramos en este proceso, pues
iban a extrañar al paciente, quién los iba a cuidar, porque sus papás saben que, ellos sabían que sus papás tenían que trabajar y pues al final, ¿quién los iba a cuidar? O sea, alguno de ellos ya se iba a hacer cargo. Ellos afortunadamente en la comunidad donde vivían había grupos de apoyo católicos, entonces se acercaban principalmente con la mamá y con el paciente y eso fue muy importante para ellos. Su fe se acrecentó a pesar de la situación en la que estaban. La comunicación con ambos padres y con Juan consideramos que fue efectiva a través de este celular. Inclusive había una enfermera que vivía en la misma comunidad que ellos, una enfermera del área de oncología. Entonces, eso facilitaba tanto administración de algunos medicamentos, tanto la atención en algunas inquietudes que presentaba el paciente. Entonces, nos facilitaba muchas cosas y al paciente. En cuanto a la colaboración de asociaciones, nuestra principal asociación estuvo muy involucrada en los traslados a hospital, los alimentos y en cuanto a los medicamentos. Inclusive había ocasiones en las que la misma asociación acudía a su domicilio para llevárselas. Trabajo social le facilitaba todo el seguimiento y los trámites administrativos, inclusive para la adquisición del oxígeno suplementario y todo lo que necesitaban en cuanto a tramitología. Y la enfermera que les comentaba, que estuvo muy al pendiente, e inclusive en cuanto a transporte, a veces cuando ella acudía al trabajo, pues se los traía para que acudiera a sus visitas que procuramos que fueran lo menos posible. Y como resumen del caso, pues estuvimos ante un paciente con enfermedad oncológica refractaria. Los síntomas fueron asociados a esta refractariedad, sin embargo, consideramos que se controlaban de manera oportuna. Hubo un apoyo interdisciplinario de manera muy importante y eso logró que al menos en esa fase del tratamiento estuviera bastante controlado el paciente, toleró de manera adecuada la quimioterapia metronómica y el manejo sintomático, tanto farmacológico como no farmacológico. Sin embargo, aquí el personal de salud de fin de semana fue una barrera importante que tuvimos para los deseos del paciente y la familia al final de la vida. Y nuevamente, con estas preguntas de reflexión, ¿qué estrategias nos permitieron anticipar y controlar los síntomas en casa para evitar hospitalizaciones al final de la vida y cómo podemos fortalecer la comunicación y la toma de decisiones? Aquí resumimos las intervenciones que tuvimos con él en cuanto a los problemas, tanto de síntomas como situaciones psicosociales, el dolor neuropático, terapia física y Dani, gabapentina, Mande. ¿qué te parece si regresamos a las preguntas y con eso Ay, hacen un perdón. poco de la discusión? ¿Qué le Ok, parece, doctora Regina? Para que nos compartan en el chat, alcen la mano o eso, ¿qué ¿vale? Sí, opinan? excelente idea. Adelante, los escuchamos. Ah, ya empezaron. Magali Sánchez dice, ¿se tenían firmadas las directrices anticipadas? En ese momento, en el 2021, solo contábamos con el consentimiento de no reanimación y se colocaba una nota como de plan de de tratamiento paliativo y de el estado de la enfermedad. Entonces, en teoría, todos estaban notificados de la situación del paciente y en teoría todo estaba informado. De hecho, se capacitó tanto a enfermería como a los residentes que ya tenía instauradas. Algología nos ayudó en eso, pero fue decisión del adscrito de la noche, a pesar de estar informado, tomar esa decisión. Que bueno, tenemos dos manitas levantadas. La doctora Ruth Kidman, adelante, y luego le damos la palabra a Voy Miguel. a bajar la presentación para vernos las caritas. Parece Hola excelente. Daniela, bueno, me Hola, pareció hola. muy buena tu presentación. Simplemente algo que me llamó la atención y la verdad te felicito porque vos ponías con respecto al dolor neuropático el uso de morfina. Y es cierto que en un 30-40%, porque en general se inicia rápidamente con gabapentinoides, bueno, o incluso con el tema del tramadol que tiene esta acción dual, pero hay un 30-40% del dolor neuropático que responde a los opioides. Así que bueno, eso me parece importante resaltarlo. Y lo otro, vos preguntabas con respecto al tema de la prevención.
Y algo que a veces uno se olvida, en parte Roberto capaz que lo dijo también rápidamente, es que en estos casos el tema del aumento de la hepatomegalia y del tema de la esplenomegalia genera gastroparesia o lo que se llama el síndrome de estómago aplastado, ¿no? Y que eso también genera náuseas y vómitos y que es una cosa que tenemos que pensarla sobre todo en casos como el que vos decís. Simplemente, bueno, para más que preguntarte, resaltar estas dos cosas que me parece que también tienen que ver con la prevención y tus preguntas. Gracias. Gracias, doctora Ruth. Miguel, habías alzado la mano, ¿te arrepentiste? ¿O sigues por ahí, Miguel? No, cambié de nombre. Soy la doctora Ah, Yuriko. Buenos perdón. días a todos. Buenos días, doctora. Algunas preguntas que tengo de esta. ¿Cuál fue el motivo por el cual los papás decidieron regresar al hospital? Esa es una. Y la otra es si cuando mandan a los pacientes a casa llevan algún tipo de kit domiciliario para manejo en casa. Si el hospital ha hecho alguna red de apoyo con esta asociación civil y si esa asociación civil tiene algún voluntariado capacitado para el acompañamiento a los pacientes de cuidados paliativos. Y de estas órdenes de no reanimación, más que directrices anticipadas, porque recordemos que en los niños no tenemos directrices anticipadas, eh, si bien es de conocimiento de los pacientes, no sé qué tanto se hayan eh, eh, platicado a nivel institucional, si haya residentes en el hospital, si conozcan en relación a esto, estas órdenes y lo que implica. Porque me llama la atención que a pesar de tener todo esto, termina intubado y termina reanimado. O sea, no solamente intubado, porque sabemos que a lo mejor hay médicos que no saben manejar la disnea de ninguna otra forma más que intubando un paciente. Ahí no tendría yo como una pregunta específica para ese médico que lo hizo, porque pues era lo único que podía hacer. Pero de eso a que lo reanime, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Entonces, sí me sería muy interesante conocer esa información. Gracias. Sí, gracias, doctora. En cuanto los papás tuvieron miedo, en ese momento la enfermera no estaba disponible en la comunidad donde estaban, entonces decidieron acudir al hospital a pesar de que se tenía el oxígeno suplementario y tenía todas las medidas para... De hecho, en él usábamos mucho, el doctor Roberto mencionó como el soplar velas, pero a mí me gusta usar, hacer burbujas. Es un poquito más divertido en algunas ocasiones con los más pequeños. A él le gustaba mucho hacer burbujas, entonces con eso lo controlábamos. Sin embargo, en ese momento de la noche que acudieron en fin de semana fue que no pudieron controlar los síntomas y a pesar de que considerábamos que estaban preparados los papás, decidieron llevárselo al hospital. Sí, en ese momento que fue en el 2021 apenas estaba trabajando en el proyecto de cuidados paliativos. No se tenía como tal todo esto que ya en la actualidad tenemos. Como tal, usted bien dice, no hay voluntades anticipadas ni nada de eso. Sin embargo, sí se realizó una reunión tanto con todos los jefes de servicio, principalmente de urgencias, de pediatría, de la consulta y los directivos para poder informar acerca del caso de este paciente y en general de todos. Intentamos hacerlo y ponemos una nota y la ponemos al inicio del expediente y todo para que todo esté informado y le damos copia a los familiares y todo para que todo esto se vaya comunicando. Sin embargo, al menos lo que me comentaron en ese momento los residentes fue que las palabras del adscrito, obviamente sí se habló con él y todo, pero él usó la palabra de que el tener la sedación paliativa y no reanimarlo era como la eutanasia. Entonces se manejó esto, se manejó que nosotros lo estábamos dejando morir, o sea, y es un adscrito, pues que sí hay que recapacitar, ¿no? Entonces, sí hubo mucha controversia, hubo un problema muy importante en el hospital, pero la verdad es que solo fue esta persona, todos estábamos
en la misma sintonía y a partir de ahí fue que empezamos a fortalecer y a mejorar las capacitaciones, a involucrar más al personal, a involucrar sobre todo a los residentes de pediatría, que son los que están más ahí al pendiente de estos pacientes o de si pudieran llegar, pero eso fue como en realidad lo que pasó. De hecho, la mamá me llamó en ese momento, están intubando a fulanito, pero habíamos quedado en algo, yo no me pude trasladar tampoco en ese momento, hablé con el jefe de residentes, le marqué al adscrito, no me respondió, entonces sí fue algo como un poquito complejo de manejar. Adelante, Roberto, alzaste la mano. Ah, creo que estaba Yuriko antes, ¿o no? Dale, ¿Mandé? Yuriko. Ah, sí, pero como tenemos poquitos minutos, si quieres, ahorita hablamos y ahorita regresamos con la doctora y tenemos varias preguntas. Entonces, ahorita para que No, podamos o sea, participar todos. yo solamente quería hacer un aporte que es muy interesante este caso clínico porque es lo que nos vemos enfrentados día a día, que es la falta de desconocimiento muchas veces de los equipos y de cómo podemos ir aumentando la alfabetización o evangelización, como queramos, de los cuidados paliativos pediátricos y de cómo todos tenemos que estar en el mismo plan de tratamiento. Yo creo que es un tema que da para discusión bastante más amplia, pero es importante porque a todos yo creo que nos pasa y nos pasa día este tipo de cosas en cada uno de nuestros hospitales. Así que yo creo que más allá del caso clínico como tal de manejo de síntomas, hay también otros manejos o cosas éticas que ayudan a establecer esta conversación y cómo poder ampliar eso o expandir los conocimientos hacia las escuelas de pregrado, posgrado, escuelas de medicina y todo lo demás asociado a eso. Solo era un comentario. Gracias. Doctora Yuriko, de manera breve y seguimos con las preguntas. Sí, muchas gracias. Solamente quería saber si en esas órdenes de no reanimación que tienen o las voluntades o como le llamen ustedes, eh, tienen especificado la parte legislativa de México, porque finalmente los papás ahí también pudieran haber hecho una demanda por una obstinación terapéutica. Y la otra pregunta era, eh, una vez que se van a casa, ¿los pacientes tienen contacto con el equipo de cuidado paliativo? Brevemente. Sí, sí, Gracias. totalmente. Tenemos a una enfermera asignada para siempre responder el celular y el médico tratante se comunica y una trabajadora social. Entonces hay tres personas en contacto con este. Les digo, en ese momento fue 2021, no tenían en ese momento el consentimiento de no reanimación. Lo que comenta de la parte legal, actualmente ya lo tiene. O sea, también a nosotros nos ayudó y fue un área de oportunidad muy importante para mejorar todo esto y que sean efectivas todas estas intervenciones en esta fase del tratamiento de los pacientes. Muy bien, tenemos muchas preguntas. Tenemos ya 5 minutos para que Regina pueda hacer el cierre, pero ¿le parece a Regina si le leemos algunas preguntas a la doctora Dani? Perfecto, perfecto. Ok, Jenny Capellán dice, de inicio en pacientes con prurito y náuseas en manejo con opioides, ¿por qué no se dejó ondansetron con horario? ¿Alguna situación de disponibilidad? Sí, en ese momento también les digo, fue como uno de los casos que nos abrió mucho el panorama en cuanto al grupo de cuidados paliativos. En ese momento era para nosotros difícil conseguir, por ejemplo, morfina vía oral, los parches, no teníamos disposición de eso, y el ondansetron vía oral. Al menos acá es muy caro y es muy difícil conseguirlo. Entonces, alternábamos con difenhidramina y ondansetron para, pues, optimizar la dosis. Los cuidados de la piel, la verdad no recuerdo la crema que le dejó indicado el dermatólogo, pero le ayudaba bastante y se controlaban bastante los síntomas. Él llegó a tener muchísimas heridas de rascado, pero mejoró mucho eso y con emolientes y con consejos de clínica de heridas mejoró eso. Pero sí, sí era por disponibilidad e intentamos como ajustar a nuestro acceso y a disponibilidad, eh, como intercambiábamos pues los medicamentos para el mejor control. Ok, gracias, Dani. Rosalía Mercedes dice, en relación a la comunicación entre el médico tratante y el personal de guardia, eh,
¿qué ocurrió con la voluntad de los padres y del paciente al final de la vida? La verdad es que, como les comento, la mamá me marcó, yo estaba fuera de la ciudad, ya se había dejado un plan, de hecho se entrega también como un esquemita con los medicamentos, cómo tomarlos, todo eso. Considerábamos que estaba todo el mundo educado, pero en ese momento que estaba sucediendo me habló la mamá, me comentó lo que estaba pasando. De hecho me dijo, doctora, si habíamos quedado en algo porque está sucediendo esto. Yo me comuniqué con el jefe de guardia, me explicó. Intenté marcarle, le pedí que me pasara al doctor, nunca quiso tomarme la llamada, no hubo como esta facilidad de que alguno de nosotros pudiera acudir. Entonces, los papás son bastante tranquilos, no hubo como ninguna otra repercusión. Al final, como una semana después de que todo esto ocurrió, acudieron con nosotros, nos agradecieron a todo el equipo, pero sí se llevaron ese mal sabor de boca. Y justo ahorita estoy leyendo el comentario de que tal vez tuvieron miedo de que falleciera en casa justo en ese momento y tal vez que los hermanos no vieran. Entonces, por una parte, pues los hermanos no tuvieron como esta experiencia, pero al final, pues el pacientito sí se llevó esto, pues que no queríamos. Y también retomando el comentario que hizo Ruth, curiosamente él no tuvo visceromegalias, no tuvo dolor abdominal, todo era neuropático, todo era neuropático. Y eso nos ayudó mucho a que no dejaba de comer, a que ingería sus medicamentos de manera adecuada. Así que eso hizo como mejor el control de los síntomas por diferentes intervenciones. Mira, tenemos varias preguntas, pero nos encantaría que nos compartieras las últimas dos diapositivas de manera breve para que pudieran ver qué fue lo que hicieron en tu equipo de trabajo, Dani, ¿te parece? Sí, ya para finalizar. Sí, para que vean todos lo que sé y bueno, son súper Eh, buenas preguntas. sí, entonces, bueno, este es el resumen de las intervenciones: dolor neuropático, terapia física, Avantina y Tramadol, prurito, cuidados de la piel, antihistamínicos. Náuseas, aromaterapia, la naranja le resultó súper efectivo. Ajustes en la dieta, se proporcionaron recomendaciones de dieta más fresca y un poquito salada y muchas paletas de hielo. Antieméticos por razón necesaria, el oxígeno suplementario. En cuanto al recurso económico, nuestra organización fue el protagonista en ese sentido, le apoyó en todo. Y aquí, pues se reunió, después de esta intubación, pues no deseada, se reunió con médicos, con directivos, y fue que se fortalecieron las capacitaciones. Se habló con este médico, se intentó como tener esta conversación uno a uno, no nos respondió. Afortunadamente el médico ya no trabaja ahí, y entonces, pues nada más. La verdad es que sí. Yo también quedé pensando en muchas cosas, como que estoy reviviendo el caso. Y objetivos del cuidado y la atención. Con él teníamos el objetivo de mantener al paciente cómodo y con síntomas controlados, evitar las visitas hospitalarias y los traslados innecesarios. Se resolvieron las situaciones familiares al final de la vida, se cumplieron los sueños y deseos del paciente, pudo viajar en avión y pudo ir a la playa. Se acompañó tanto a los hermanos, que es súper importante, es un súper, a veces pasa de que no queremos involucrar al resto de la familia, pero el paciente es hijo de alguien, es hermano de alguien, entonces se tiene que involucrar a todos. Es muy importante concientizar al personal de salud desde el día uno que consideramos que estos pacientes pueden llegar a estar en esta situación, y recordar que a veces, y siempre lo decimos, siempre hay algo por hacer. Inclusive, aunque tuvimos limitación, que justo también comentó, estábamos después de una pandemia, tuvimos limitaciones con algunos medicamentos, con el acceso a ciertos fármacos. Siempre hay algo por hacer, o sea, siempre podemos inventar lo que sea, pero siempre habrá algo que pueda ayudar al paciente para que esté en las mejores condiciones. Muchísimas gracias. Oigan, los quiero invitar a que abran su cámara para que tomemos una foto antes de terminar. Y doctora Regina, le doy la palabra. Sí, muchísimas gracias. Excelente la presentación del,
del manejo de síntomas no dolorosos y excelente la presentación de este caso tan difícil y felicidades por todo lo que se hizo durante la vida del niño y también después del fallecimiento. En todos lados se cuecen habas y a veces nos sucede a nosotros también aquí en Estados Unidos, que a pesar de que está todo está por escrito, a veces no se puede controlar lo que pasa durante la noche, aunque tenemos un servicio las 24 horas. Entonces, pues espero que este caso, eh, aunque ya lo discutieron ampliamente dentro del grupo y dentro del hospital, se quede la doctora con la satisfacción de que hizo un excelente trabajo. Muchas gracias. Y sí es otro síntoma a manejar, ¿no? Esta parte de la Y el de nosotros. comunicación. Muchas veces en un hospital, el mismo hospital es uno de día, uno en la tarde, uno en la noche y uno en fines de semana. Y que, bueno, tendríamos que trabajar en esa parte todos, la parte de la comunicación, las indicaciones y todo. La verdad, muchísimas gracias. Entonces, bueno, prendan su cámara para la foto, por favor. Todos listos, peinados, sonrientes. Ok, doy 3 segundos y hago la captura de pantalla. Muy bien, ¿listos? Una, dos, tres. Ahí van teniendo unas personas. Tomo otro, tomo otro, tomo otro. Una. A ver, sonrían todos. Una. Espérenme ya. Ahí. Una, dos, tres. Muy bien, déjenme ver cómo salió, por favor, porque si no repetimos. Salió muy bien, salió muy bien. De Sí, sin verdad, papada y sin ojos cerrados, por favor. por favor, no, Santo Cristo. Por favor, no hablen de la papada a una argentina. Por favor. Qué horror. Muchas gracias a todos. Los invitamos a seguir participando. Aquí ya vamos en la cuarta sesión de 6. Tuvimos ponentes y facilitadora hoy de lujo. Nos vemos el próximo jueves de julio, para la siguiente sesión que va a ser em, al final de la vida, manejo al final de la vida, es el jueves 3 de julio. Va a estar la doctora Jimena García de Sanyu, el doctor Miguel, siempre, perdónenme, Bayona, siempre le digo por su nickname de las redes, el doctor Barbuchas, y va a estar Natalia Gómez, una trabajadora social presentándonos el caso. Les agradecemos mucho, que tengan excelente día. Adiós, bye bye. Gracias. Gracias, Gaby. A ustedes, bye bye.